Hola, un cordial saludo para todos. La secuencia comunicativa número 7, elaborada por Deiner Mayo Mosquera y quien les habla Carlos Mario Carmona Giraldo, centrará su reflexión y por ende exposición sobre los modelos comunicativos en la educación y la mediación tecnológica, como una oportunidad para comprender la dinámica comunicacional en la escuela y su relación con la estructura comunicativa contemporánea. Para guiar esta reflexión, acudiremos a la siguiente pregunta. ¿Cómo caracterizaría la dinámica comunicativa en la sociedad de hoy en el marco de la evolución de las distintas mediaciones tecnológicas y la incidencia que se prevé en el ámbito educativo, especialmente en lo que podría ser un modelo comunicativo escolar? Se entiende aquí la dinámica comunicativa como las formas de la reinteracción comunicativa y de las mediaciones predominantes entre los sujetos ubicados en un espacio-tiempo específico, llámese modernidad, contemporaneidad o, como la ha denominado Giddens, modernidad tardía. Para dar respuesta a esta pregunta, a manera ilustrativa hicimos un mapa conceptual, el cual hemos dividido en 4 momentos. Enfoques comunicativos en las ciencias sociales, representaciones comunicativas o metáforas tecnológicas, modelos para la comprensión de la relación entre educación y comunicación, y por último, la propuesta del Grupo de Investigación EAB de la Universidad Pontificia Bolivariana para superar los destiempos de la educación. Bien, como lo señaló el compañero Deiner, uno de los primeros momentos para dirigir nuestra reflexión es partir de la identificación de los enfoques comunicativos en las ciencias sociales. Estos enfoques comunicativos que los amplía la autora Gloria María Álvarez Cadavid en su texto Opciones para entender el trayecto de apropiación tecnológica son tres: el funcionalismo, el estructuralismo y la teoría crítica. En un primer momento tenemos el funcionalismo, quien dentro de sí mismo comprende tres corrientes teóricas: la corriente de la teoría cibernética, la corriente de la teoría de la información y la corriente de los Mass Communication Research. Esta primer corriente teórica data del año 1927 y parte de los aportes del señor Laswell. Esta corriente teórica enfatiza en la comunicación proponiendo al individuo como emisor y receptor, pero del cual se le desconoce el contexto. Y hay una característica importante, y es que los medios de comunicación son vistos como instrumentos para dar circulación a información, o como lo señala la autora, símbolos eficaces. Uno de los ejemplos que destaca esta corriente teórica es la propaganda política y de opinión. Luego tenemos el segundo o la segunda corriente teórica del enfoque del funcionalismo, que es la teoría de la información. Esta corriente teórica, que data del año 48, apoyada en aportes de Shannon y Weaver, y que es traído, mmm, aunque suene un poco ilógico, de las ciencias exactas, centra a la comunicación como un sistema lineal, en el que hay una transmisión de mensajes a partir de una serie de elementos como son el emisor, el receptor y el canal por el cual se envía la información, que es concebida como un mensaje. Por último, tenemos la tercera corriente teórica del enfoque del funcionalismo, que es la teoría cibernética, que data del año 48 con los aportes de Wiener, donde se establece la comunicación, algo semejante a la teoría de la información, donde hay una entrada y salida de datos, es decir, hay un modelo lineal de comunicación. Luego tenemos un segundo enfoque comunicativo, que es el estructuralismo, un enfoque que cambia de eje central, puesto que aquí se enfatiza en el mensaje como centro de la comunicación, y este se analiza desde la cultura,
desde la significación cultural, dándole dos análisis, el análisis antropológico y el análisis lingüístico. Desde la antropología se vislumbra cómo las organizaciones sociales, pese a que están distanciadas y enmarcadas en contextos diferentes, sus estructuras pueden contener elementos característicos similares. Y desde la lingüística se propone el análisis de la lengua y el habla como acto social y como acto individual, lo que daría orígenes o lo que hoy en día se conoce como semiología. Luego tenemos un tercer enfoque comunicativo que es la teoría crítica apoyada en aportes de teóricos de la Escuela de Frankfurt, donde se hace un uso de la comunicación pero para mercantilizar la cultura y para la producción de bienes. El segundo momento para orientar esta reflexión se centra en las representaciones comunicativas, desde las cuales se logra interpretar que en cada época enmarca un tipo de tecnología en la vida del hombre. A propósito de ello, Gloria María Álvarez nos ilustra con 5 metáforas tecnológicas. La primera de ellas, la escritura, como la tecnología de la palabra, con la cual se estructuró a partir de la invención del alfabeto. La escritura provocó la separación del lenguaje del contexto y dio origen a la escolaridad centrada en el texto, levantando de esta forma una barrera que impide la influencia de los medios. La imprenta, representada como la tecnología de la difusión, impactó contundentemente el proceso comunicativo. Con ella se produjo un acontecimiento sociocultural muy importante, que fue el intercambio cultural en las sociedades. Esto porque con ella el saber se reprodujo en serie. Sin embargo, esto a su vez se constituyó en uno de sus puntos más débiles y criticados, ya que lo impreso se comparó con lo uniforme y repetitivo culturalmente. Considerando pues que los sujetos, así integrados en diferentes sociedades, siguen una misma línea perspectiva del contexto próximo y exterior. La imprenta, al igual que la escritura, utilizó como soporte al libro impreso y provocó igualmente la escolarización centrada en el texto. La tercera metáfora de esta relación entre comunicación y tecnología es el telégrafo, como la decodificación de la comunicación, el cual tiene implicaciones tanto físicas como de significación. Con relación a lo físico, porque elimina la limitación espacial, que para la comunicación era un problema de grandes proporciones. Y en cuanto a su significación, porque permite interpretar un mensaje que ha sido cifrado de forma diferente a la escritura convencional, haciendo uso de reglas lingüísticas del lenguaje de origen. El telégrafo estableció una comunicación totalmente lineal, donde se distinguen 4 elementos básicos: el emisor, el mensaje, el receptor y el código. Así entonces, la información fue transmitida de un punto a otro, y a través de la mediación de esta herramienta fue posible codificar y decodificar la información. Los medios masivos se ubican como la cuarta metáfora. Estos dieron mayor fuerza a las condiciones de emisión y recepción de la información, perpetuando la linealidad de la comunicación y otorgando un rol pasivo a quien recibe la información. El mensaje producido por pocos se dirige a una colectividad y configuran una cultura de masas que se caracteriza por el consumo de mensajes. Ya una quinta metáfora es la del computador, que transforma contundentemente la forma de comunicar y expresarse, y se convierte a su vez en el soporte y lenguaje en que fluye la información y el conocimiento. De esta forma se disemina la dinámica lineal de la comunicación, que permite el uso individualizado de los medios de comunicación. Hasta este momento nuestro recorrido
ha visualizado dos momentos importantes. El primero, en el que se abordaron los enfoques comunicativos desde las ciencias sociales, y el segundo, las representaciones comunicativas o metáforas tecnológicas. En este sentido, es importante hacer un alto y vislumbrar algunas de las relaciones que hay entre estos dos momentos. Las metáforas tecnológicas, a través de sus herramientas o instrumentos, como lo son la imprenta, el telégrafo y los medios masivos de comunicación, y claramente el computador, pueden verse relacionados con uno de los enfoques de las ciencias sociales, como lo es el funcionalismo, ya que este enfoque comunicativo establece características muy relacionadas con estas herramientas. Por ejemplo, un sistema lineal de comunicación donde se instauran el emisor, el receptor, el canal y el mensaje. Podríamos relacionarlo con el telégrafo, donde tendríamos un emisor, quien es el que envía el mensaje codificado, un receptor, quien lo recibe, un canal, que sería la misma herramienta o telégrafo, y el mensaje, que sería decodificado por el receptor. Lo mismo sucede también con la imprenta cuando hablamos de los medios comunicativos de masivos, donde se abordan como instrumentos para circular información. En el caso de la propaganda política, pues la imprenta permitió que ese intercambio sociocultural se diera en forma masiva, y en ese sentido pues se instaurara un proceso de pasividad entre el emisor, que serían las personas que emiten los mensajes, hacia los receptores, es decir, los ciudadanos, de forma pasiva. No obstante, compañero Carlos Mario, es importante resaltar el computador como una herramienta diferenciadora que se escapa de esta linealidad comunicativa que caracteriza las otras cuatro metáforas, ya que como tal es un recurso que ha permitido pasar de este modelo lineal a una operación comunicacional en red, donde diferentes sujetos interactúan intercambiando tanto saberes como conocimientos. Un tercer momento para la reflexión es la comprensión y visualización de los modelos que relacionan la comunicación y la educación, propuestos por el autor Mario Kaplun, quien en su texto de 1998 llamado Una pedagogía de la comunicación, plantea que a cada modelo comunicativo corresponde o subyace un modelo educativo. En este sentido, se proponen tres modelos comunicativos con, que corresponden con tres modelos educativos. El primero de ellos es el modelo educativo informacional, quien va en correspondencia con un modelo educativo centrado en los contenidos. Dichos modelos tienen en común la postura de una comunicación unidireccional, es decir, de quien posee el conocimiento hacia quien lo espera, del maestro hacia el alumno. Se caracteriza por desconocer el contexto, pues no parte de las experiencias y los presaberes que cada estudiante o cada individuo trae, sino que se parte de algo ya construido. En ese sentido, el estudiante o el individuo se convierte en un oyente pasivo, que simplemente recibe información, dando lugar a un modelo verticalista y autoritarista, donde el eje central son el docente y el texto. Aquí la finalidad
es transmitir conocimientos. Un segundo modelo comunicativo es el modelo persuasivo, que corresponde a un modelo educativo centrado en los efectos. Dichos modelos tienen en común las características de persuadir y no reflexionar, es decir, el docente o quien imparte el conocimiento no quiere proponer una reflexión en el individuo, sino tratar de convencer de una serie de teorías y posturas que ya están predefinidas. También se caracteriza por influir sobre la opinión pública, por condicionar las respuestas con lo que ya está predefinido, como señalé anteriormente, y la eficacia de este sistema está centrada en la productividad, es decir, que entre más logros se tengan, más eficaz es el sistema, y en ese sentido los logros se premian con una serie de estímulos, dando lugar a un modelo conductista centrado en aprendizajes en corto plazo. Por último, tenemos un modelo comunicativo centrado en la interacción, que corresponde con un modelo educativo centrado en los procesos. Estos dos modelos tienen puntos en común, ya que se centran en el individuo, y este centrarse en el individuo además propone que el aprendizaje no se construye solamente desde sí mismo, sino que se construye en sociedad, desde el otro como par, dando lugar a un proceso continuo, permanente, partiendo del contexto y estimulando dos aspectos fundamentales que son necesarios hoy en la educación, que son la autonomía y la participación. Se hace especial énfasis en el diálogo, en el intercambio y la interacción con el otro, y esto da a lugar que los modelos y los procesos de enseñanza-aprendizaje sean de forma dialógica. Para finalizar nuestro recorrido, nos centraremos entonces en la propuesta del Grupo de Investigación EAB de la Universidad Pontificia Bolivariana para superar los destiempos en la educación. Esta propuesta se apoya en los aportes de Jesús Martín Barbero, que plantea algunas premisas para comprender por qué la educación se encuentra tan desligada de la tecnología. Respuesta que se relaciona con los modelos comunicativos que actualmente desarrolla la sociedad y que van en contraposición de la dinámica comunicativa que guía la escuela. En ese sentido, el grupo EAB, en su propuesta, plantea un modelo comunicacional que se ha identificado como orquestal, haciendo alusión a la dinámica comunicativa que subyace de un grupo musical donde cada integrante hace su aporte para lograr la estructuración de una expresividad. Este modelo deberá contemplar el contexto de una forma permanente, articulada con las expresiones del ser humano. Esto enmarcando desde la interacción social que permite resaltar la mediación como un concepto clave en la reintegración de tecnología, comunicación y educación. Para finalizar, y luego de haber visualizado todo el recorrido que hemos hecho, para responder a la pregunta sobre cómo caracterizaría la dinámica comunicativa en la actualidad, teniendo en cuenta las mediaciones tecnológicas, podemos apuntar aspectos como los siguientes. Cada época enmarca un tipo de tecnología en la vida del hombre, y ésta a su vez ha intervenido directamente en la forma como éste se comunica, lo que implica, entre otras cosas, maneras distintas de revelar la información. Lo que sí se puede asegurar es que hoy en día la dinámica comunicacional que experimenta la sociedad es enormemente distinta a como se vivía en el siglo pasado,
donde empezó a erigirse el imperio de los modelos educativos centrados en los contenidos y en los efectos, modelos que aún tienen vigencia en nuestras escuelas y cuyos procesos comunicativos corren por aguas distintas a las que navegan las generaciones actuales. Por ello, la educación que se vivencia en los escenarios de la contemporaneidad implementan un modelo comunicacional que desconoce la interacción entre los sujetos y aparta la reflexibilidad de sus procesos. Esto nos permite tomar posturas frente a esa pregunta inicial, en donde proponemos que la educación debe poner en correspondencia su modelo comunicacional actual con el que las generaciones en la modernidad vienen experimentando. Una operación caracterizada por la mediación tecnológica que descentralizó y densificó el saber. La escuela y el sistema educativo deben ser capaces de asimilar la tecnicidad comunicativa, la cual es una realidad sostenida en la mayoría de los contornos sociales que hoy constituyen el esqueleto cultural de la sociedad y que ha generado grandes cambios en la forma como se interactúa.